Hola, mi nombre es Sofía León, soy de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, estoy estudiando la carrera de Comercio Exterior y a continuación les voy a hablar acerca del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, conocido como SA, es un sistema internacional estandarizado para clasificar productos que se comercializan a nivel mundial. Este sistema, desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas, OMA, asigna un código numérico específico para cada tipo de mercancía, facilitando así su identificación en las operaciones aduaneras comerciales del mundo. Ahora bien, para nosotros entender el sistema armonizado vamos a remontarnos en una cronología, empezando así por el Imperio Romano, que data desde los 27 hasta los 476 después de Cristo, en donde Roma estableció un impuesto portuario aplicado en el puerto de Ostia. Este sistema evolucionó con funcionarios imperiales como procuradores. Seguidamente, en el siglo V, en la poscaída del Imperio Romano, España adquiere una relevancia en la utilización de derechos de aduana. Después de 1817, Rusia fue uno de los primeros países en introducir un sistema de clasificación arancelaria. En 1849, la Ley de Bases es una ley que incluía partidas que clasificaban en orden alfabético las mercancías. Después, en 1865, la Convención de la Confederación Aduanera Alemana crearon la nomenclatura aduanera común. Para 1879 se creó la Oficina de Aranceles Aduaneras, que fue realizado en Bruselas. En 1882 fue creado el arancel de aduana austrohúngaro. En 1892, las tarifas Melin en Francia imponen aranceles protectores sobre los productos agrícolas. En 1905 se crea el proyecto Mecamping, que cuenta con 5 categorías de mercancías: la primera, animales vivos; bebidas; productos alimenticios; materias primas y productos manufacturados. En 1913 se crea la primera nomenclatura común, que es utilizada para la estadística uniforme y fue creada en Bruselas. Ahora, en 1927, bajo el auspicio de la Liga de las Naciones, crea una estructura común conocida como la nomenclatura Ginebra, con 991 partidas, 86 capítulos y 21 secciones. En 1931 a 1937 se aprueba el proyecto de la nomenclatura de Ginebra. En 1938 se crea una lista mínima de mercancías para la estadística del comercio internacional. En 1939, la Segunda Guerra Mundial interrumpió el comercio internacional. En 1948, el GATT incluía disposiciones para la armonización arancelaria entre países miembros. En 1950, la nomenclatura de Bruselas, que fue auspiciada por el Consejo de Cooperación Aduanera, con 4 dígitos para describir los productos. En 1952 se establece el Comité del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas. Y en 1955 las notas explicativas de la nomenclatura arancelaria. En 1960 se crea la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional CUSI y en 1974 ocurre la segunda revisión del CUSI, en donde se establecen 1047 partidas, 99 capítulos, 21 secciones y 5 reglas generales interpretativas. En 1976 se crea la nomenclatura común centroamericana, es decir, es una versión mejorada del CUSI. En 1988 el sistema armonizado entró en vigencia y reemplazó a la nomenclatura común centroamericana y se considera como el sistema armonizado de designación y codificación. En 1992 ocurre la primera enmienda, seguidamente en 1996 la segunda enmienda, en 2002 la tercera enmienda, en el 2007 la cuarta enmienda, en el 2012 la quinta enmienda, en el 2017 la sexta enmienda y en la actualidad, en el 2022, la séptima enmienda. Dando así es el sistema armonizado en su cronología. Las enmiendas son mejoras que se realizan cada 5 años. Las ventajas para el comercio internacional es que facilita la clasificación sistemática de todas las mercancías comerciables internacionalmente.
Facilita también la clasificación uniforme a nivel internacional de todas las mercancías. Proporciona un lenguaje aduanero común a nivel internacional. Brinda simplicidad y seguridad en la interpretación a la hora de negociar y aplicar acuerdos comerciales. Y por último, permite la recolección de datos uniformes a nivel internacional, facilitando así el análisis y la comparación estadística. Las enmiendas son mejoras o cambios que ocurren en el sistema armonizado. La evolución de la tecnología, así como las nuevas tendencias de mercado, entre otras razones, provoca cambios en la producción y en el flujo de comercio. Ello, unido a la conveniencia de esclarecer ciertos textos o realizar simplificaciones de otros, hace necesario actualizar el sistema armonizado periódicamente. Dichas actualizaciones implican, entre otras modificaciones, la creación, supresión o reagrupamiento de partidas o subpartidas. Las enmiendas del sistema armonizado deben ser adoptadas por todos los países que forman parte del sistema armonizado. ¿Quién realiza estas enmiendas? Es el Comité del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas. Las nomenclaturas regionales en los países integrantes de la LADI son la nomenclatura común del sur, que está conformada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela; la nomenclatura andina, que es la nandina, que está conformada por los miembros de la CAN, que es Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En esta nomenclatura consta de 10 dígitos en sus aperturas nacionales. Y el Sistema Arancelario Centroamericano SAC, que incluye Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Las nomenclaturas nacionales de los países miembros de la LADI se basan en el sistema armonizado y presentan de 8 a 10 dígitos. En la estructura del sistema armonizado podemos observar que cuenta con 21 secciones, 98 capítulos que se representan los dos primeros dígitos, las partidas que son 1242 y representan los cuatro primeros dígitos, y las subpartidas que son 5082 subpartidas y que a nivel del sistema armonizado representan los 6 primeros dígitos. Dentro de la estructura del sistema armonizado podemos encontrar las notas legales. Las tenemos como las definitorias, excluyentes, clasificatorias, restrictivas, incluyentes y mixtas. Cada una de estas notas legales son obligatorias a la hora de la asignación y codificación de las mercancías. Dentro de la estructura también podemos encontrar las reglas generales interpretativas. Las 5 primeras reglas nos ayudan a identificar la partida y la última regla, la regla 6, nos ayuda a determinar la subpartida. La regla general interpretativa 1 nos habla acerca de la clasificación de una mercancía, que se debe hacer según los términos de las partidas y las subpartidas y de acuerdo con las notas de sección y capítulo correspondiente. La regla general interpretativa 1 es la regla que se utiliza en la mayoría de las clasificaciones arancelarias. La regla general 2 se divide en dos partes. La primera es que establece que cualquier referencia a una mercancía en una partida también incluye productos incompletos o no terminados, siempre que tengan las características esenciales del producto completo. Esto también se aplica a las mercancías desmontadas o no ensambladas, es decir, que si una mercancía viene desmontada o no ensamblada, se la va a clasificar como una mercancía completa como tal. La segunda parte nos habla acerca de las mezclas y combinaciones de materiales. Esta subregla nos ayuda a que se apliquen a las mercancías que son una combinación de materias o sustancias. Establece que una mercancía compuesta de dos o más materias se clasifica según el material que confiere su carácter esencial. De la misma manera, la regla 3 se subdivide en tres partes. La primera es que si una mercancía parece clasificarse bajo dos o más partidas, se debe optar por la partida que describe el producto de una manera más específica. La segunda parte, la regla 3b, es que si la regla 3a no resuelve el conflicto, la clasificación se basa en el material o componente que le dé su carácter esencial. Mientras que la última regla, la regla 3c, es acerca de la última partida. Nos habla que si las reglas anteriores no determinaron la clasificación, la mercancía se clasifica bajo la partida que aparece en el último lugar por orden numérico. La regla 4 es una regla muy poco utilizada, que nos habla acerca de las mercancías no clasificables. Esta regla establece que si una mercancía no se puede clasificar según las reglas anteriores, se debe clasificar en la partida que más se asemeje a la mercancía en cuestión. Esto se trata que se va a clasificar de acuerdo a su mayor analogía. La regla 5 nos habla acerca de los envases y embalajes.
En primera instancia, los envases diseñados específicamente para un artículo y que se representan con él como estuches para cámaras se clasifican junto con el artículo. Mientras que en la regla 5b nos habla acerca de los materiales de embalaje y contenedores que se utilizan para el transporte se clasifican con la mercancía a menos que sean reutilizables. Y por último, la regla 6 que nos habla acerca de la clasificación en el nivel de subpartida. Esta regla especifica que las reglas anteriores se aplican también a la clasificación en el nivel de subpartida, es decir, las subpartidas de 6 dígitos que estén bajo una partida de 4 dígitos. La clasificación debe hacerse teniendo en cuenta la jerarquía establecida dentro de las subpartidas. Y por último tenemos las notas explicativas. Esas notas explicativas nos ayudan a la armonización y a la facilidad. De la misma manera, las notas nos proporcionan ejemplos prácticos y una orientación adecuada de clasificación de mercancías de una manera correcta. De la misma manera, las notas explicativas nos ayudan a definir y a clasificar los términos utilizados en la nomenclatura arancelaria. Y de la misma manera nos explican cómo deben aplicarse las reglas de clasificación de la mercancía. Para poder utilizar de una manera correcta la nomenclatura del sistema armonizado, primero tenemos que conocer el producto. En esta sección recopilamos toda la información gracias a unas preguntas base, que es de qué se trata el producto, cuál es su grado de elaboración, cuál es su materia constitutiva y cuál es su función. Seguidamente elaboramos una descripción, tomando la información de las preguntas base. La descripción tiene que ser clara, precisa, objetiva y sencilla. Seguidamente elaboramos una ficha arancelaria y una ficha técnica. La ficha, dentro de estas dos fichas, el objetivo es organizar toda la información en un solo formato que nos permita determinar todas sus especificaciones del producto. Es importante también en la ficha arancelaria añadir un soporte técnico que consta de las notas legales, las notas explicativas, definiciones de diccionario y todo el soporte que nos pueda ayudar a nosotros a que nosotros podamos respaldar la asignación y la codificación de la mercancía que estamos tratando de clasificar. Y por último, la nomenclatura del sistema armonizado. Observamos en la nomenclatura las posibles secciones, capítulos, partidas o subpartidas que, que pueda tomarse en cuenta a la hora de clasificar. Como podemos observar aquí en este ejemplo de ficha técnica, tenemos primero el nombre del producto, la descripción general del producto, las especificaciones del producto, las especificaciones técnicas y lo más importante también es su grado de elaboración. Esta ficha técnica nos proporciona a nosotros toda la información posible del producto para seguidamente poder realizar una ficha arancelaria. Y por último, la ficha arancelaria es como una función de la ficha técnica con un nuevo formato, en donde nosotros podemos determinar la descripción, las características específicas y de la misma manera los posibles capítulos, las posibles secciones y las posibles partidas. Como podemos observar también existe un soporte técnico en donde utilizamos las notas legales, las reglas generales interpretativas, las notas explicativas y definiciones de diccionarios, para nosotros poder así llegar a la designación y a la codificación de la mercancía que estemos tratando gracias al sistema armonizado. Ahora bien, hemos llegado a la parte final del video y es importante que recordemos ciertos puntitos para que podamos entender de mejor manera el sistema armonizado. A simples palabras, el sistema armonizado es el puente entre fronteras. De la misma manera, el sistema armonizado entró en vigencia en 1988 y evoluciona con el comercio. También debemos saber que cada producto tiene un código único y los bienes son ubicados en una sección o capítulos basándose generalmente en el grado de elaboración. Se sigue en general en el sistema armonizado un criterio, que es el criterio de la progresividad, que lleva de lo más simple a lo más complejo y de lo más sencillo a lo más elaborado.